básicamente, esta idea que la tecnología puede solucionarlo todo implica que entonces hay que desarrollarla lo más pronto posible, porque es la que nos va a llevar a la felicidad absoluta, al paraíso en la tierra de alguna manera. Y no es casualidad que, bueno, quienes tienen esa ideología son justamente los dueños de las empresas que desarrollan esa tecnología. Maxi, vos das clase en la facultad, ¿no es cierto? Así es. Me pongo en la posición de un pibe o una piba de tus alumnos y te preguntan, profe, ¿qué es el transhumanismo? ¿Qué le dirías? Primero que es una buena pregunta, no tan común si quiere por ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, yo doy clases ahí en la UBA, y le diría que son muchas cosas, básicamente porque hay distintos tipos de transhumanismo. En particular, podríamos unir todas esas ideas generales en una esperanza de que el ser humano se fusione con las máquinas, tanto por ahí a nivel hardware, que es lo que más se piensa, por ahí en imágenes más que llaman más la atención, o imágenes más de ciencia ficción, que ya tienen, todo el siglo XX ha hablado muchísimo de eso, pero incluso uno puede ir más atrás y buscar orígenes históricos desde casi que el ser humano es que empieza a contar historias, y es el ideal de eso, fusionarse con una máquina puede ser a nivel hardware, pero también a nivel software. Bueno, hoy en día está también algo en boga la esperanza de poner un chip en el cerebro, pero eso no solamente cambia capacidades físicas, sino incluso capacidades mentales, y con la esperanza justamente de mejorar de alguna manera las capacidades del ser humano, físicas o mentales, ¿no? Eso sería como lo que más se conoce del transhumanismo, pero también puede implicar cosas como la búsqueda de la inmortalidad o el hecho de poder justamente quizás despegarnos de nuestro cuerpo y poder subir nuestra mente a lo que sería internet o una nube, entonces de esa manera lograr ese tipo de inmortalidad, o llegar a un punto en que la tecnología nos cambie o de tal manera o pueda tener una autonomía tal que ya no dependa de nosotros y entonces pueda lograr cosas que de hecho ni siquiera podemos imaginar porque las podría lograr por sí misma. Entonces son un paquete de ideas que se fueron formando y se fueron juntando, y dentro de los cuales entonces hay distintas posiciones. Depende de qué posición se adopte, depende de qué transhumanismo puede llegar a definir y existir de alguna manera. ¿Y cuáles serían esas posiciones? Bueno, en realidad hay múltiples, porque si uno se pone a leer teóricamente, tenés transhumanistas que quieren sí o sí y quieren abogar por hacerlo eso lo más rápido posible, no importa los costos que tengan, no importa lo que se tarde en hacer, y hay otros que no, que son, bueno, eso pongámoslo más a deliberación. Es decir, hay distintas posiciones políticas al respecto. Bueno, no, hasta que no se pueda por lo menos una gran cantidad de gente lograrlo, no hay que hacerlo, y otros dicen, bueno, no, el primero que llegue lo tiene que poder hacer. Entonces, y después hay cuestiones más bien de pensar, bueno, esto sí vamos hacia, no sé, la tecnología sí debe utilizarse para mejorar a personas que tengan alguna discapacidad, por ejemplo, pero no para mejorar de personas que están sanas. Y otros dicen, no, para mejorar a las que están sanas también hay que hacerlo, que es la gran mayoría de transhumanistas abogan por eso, ¿no? El tema es que lo que generalmente más se logra difundir es una ideología transhumanista que a veces está más implícita, a veces está más explícita en lo que son las grandes, o los directores de las grandes corporaciones hoy por hoy. Sabemos que, no sé, las empresas que están más valuadas en el mercado internacional son las empresas tecnológicas, y por lo tanto los dueños de esas empresas son las que tienen mayor dinero en el mundo, por lo menos capital. El más conocido, bueno, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ahora el dueño de OpenAI, Sam Altman, y todos esos suelen tener una ideología que deriva en lo que es el transhumanismo, ¿no? Que, bueno, yo cuento, me habías dicho, ¿no?, que habías leído el capítulo del libro, es una que se puede definir como lo que se llama la ideología californiana. Uh-huh. Eso se definió en un ensayo bastante famoso del año 95, donde ahí muestran cómo, de dónde surgen esas ideas que abogan por una esperanza en que la tecnología soluciona todo, ¿no? Es una especie de que se refleja en
mucha gente que estudia, por ejemplo, ingeniería o problemas técnicos y creen que los problemas políticos, los problemas humanos, ¿no? Los problemas sociales pueden solucionarse únicamente a través del desarrollo tecnológico. Una especie de supremacía tecnológica. Sí, ¿no? Que en cierto punto no es del todo alocado, ¿no? O sea, si no, nadie lo pensaría, pero sí es cierto que si uno lo reflexiona un poco más sobre eso, se da cuenta que no tiene tanto sentido como al principio puede llegar a tener. Básicamente, esta idea que la tecnología puede solucionarlo todo implica que entonces hay que desarrollarla lo más pronto posible, porque es la que nos va a llevar a la felicidad absoluta, al paraíso en la tierra de alguna manera. Y no es casualidad que, bueno, quienes tienen esa ideología son justamente los dueños de las empresas que desarrollan esa tecnología. Entonces, a veces lo hacen más conscientemente y a veces menos conscientemente, o a veces con buena fe incluso, y a veces con no tan buena fe, depende de qué representante tomes, pero tienen ese tipo de ideal que para mí me resultó muy curioso investigando el tema, que en ese ensayo lo que sostiene es que esta ideología hace como una síntesis entre una nueva izquierda y una nueva derecha. Toman de una nueva izquierda, que es la que surgió con los hippies en los fines de los años 60, porque el ideal hippie era justamente formar una nueva sociedad, ¿no? Formar una nueva aldea, comunidades pequeñas donde todos colaboren y sea horizontalmente. Por eso rompía con la vieja izquierda, que era más bien verticalista, y decía, bueno, no hagamos unas ecoaldeas que seamos respetables con el medio ambiente, y donde el Estado se veía entonces siempre como el Estado opresor. Claramente ellos estaban protestando contra el Estado imperialista norteamericano, que a los jóvenes mandaba a la guerra de Vietnam a morir sin sentido. Entonces, y aparte después fue la previsión de la guerra contra las drogas, y era como una represión constante que tenían esos jóvenes en California. Y bueno, el ideal claramente entonces era formar comunidades donde el Estado no les diga lo que tienen que hacer o no, porque ellos pueden gobernarse de una manera mejor sin tener que ir a matar a otra gente al otro lado del mundo, básicamente. Entonces, ese fue un ideal que no duró tanto tiempo, porque bueno, el movimiento hippie se terminó extinguiendo, en parte porque la guerra de Vietnam también terminó, entonces ya no había algo que los uniera. Y en los 90 toman digamos, como una especie de los hijos de los hippies, ¿no? Que es más bien la clase que empieza a estudiar ingeniería informática, empieza a desarrollar estas nuevas tecnologías, sobre todo con el surgimiento de Internet. Internet surge como esta utopía donde sí se pueden formar comunidades nuevas, absolutamente libres. ¿Libres de qué? Del yugo estatal, básicamente, ¿no? Libres de las leyes del Estado. En este sentido, el Estado como opresor que no te tiene que decir ni lo que tenés que hacer, ni lo que tenés que decir, ni nada. Entonces, fíjate que si uno ve la historia de Internet, ¿no? Cuando surge, en los años 90, los principios de los años 2000, como va llegando acá, lo que más se utilizaba eran los chats y los foros, ¿no? Antes las redes sociales que no existían. Era el país de la libertad. Era en teoría el país de la libertad o de la libre expresión, donde se juntaban de alguna manera por un espíritu en común, con ideales en común, o sea, había foros de distintas cosas. Entonces era la idea de eso, intercambiar información libremente sin que haya demasiado control. Eso con las redes sociales un poco terminó muriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice el ensayo es que toman eso de la nueva izquierda de hippies, pero también toman de la nueva derecha, sobre todo en los 90, obviamente repercute todo el auge que ya venía desde los años fines 70, principios 80, del neoliberalismo. Entonces, en cuanto a lo económico, dice no solamente formar un ágora virtual donde cada uno pueda decir lo que quiera, sino formar un mercado libre, ¿no? Con todo lo que eso implica, sobre todo en este país. Pero un mercado libre es que cada uno puede decir lo que quiera y cada uno puede vender lo que quiera. Entonces, tenía una esperanza donde cada individuo podía ofrecer sus productos y sus servicios de forma libre. Entonces podía haber una libre competencia, se podía lograr ese ideal, ¿no? Capitalista, donde lograr mejores productos, mejor precio, todas esas cuestiones que realmente creía que se podía lograr. Entonces, bueno, surge Amazon a nivel mundial, eBay, todas esas plataformas, y pensaban que cada uno podía llegar a competir. Lo que terminó pasando, o sea, hoy vemos 30 años más tarde, es que esa libertad, o esa supuesta libertad de mercados terminó en un monopolio. O por lo menos en oligopolios a nivel mundial. Una gran concentración, digamos. Una gran concentración de capital y de lugares, y
lo mismo con los foros o con esos lugares donde se puede expresión, terminó en redes sociales que también son lugares privados, son lugares que no son democráticos, porque no son los usuarios los que deciden los términos y condiciones, no son los usuarios los que deciden qué es lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Es decir, que esa libertad terminó en realidad, ese sueño de libertad terminó casi en una pesadilla, básicamente. La libertad nuestra de aportar nuestros datos para que ellos se hagan multimillonarios. Sí, y aparte, algo que es el mismo diseño y las redes sociales, pasamos de pensar donde cada uno podía hacer lo que quisiera, a justamente que estuvieran diseñadas de una forma adictiva, ¿no? Donde tuvieran equipos de psicólogos gigantes tratando de entrenar algoritmos para que la gente esté cada vez viendo más su red social favorita o pase de una a la otra. Entonces, ¿cuánto tiempo perdemos mirando redes sociales? Eso no es porque no es que se dio porque sí, no es porque la gente está ahí, sino que es un diseño que está hecho a propósito para eso. Uh-huh. Entonces es curioso como ese sueño que parece ser un ideal donde todos podemos ser libres y vender, comprar y decir lo que queramos, terminó en realidad en algo mucho peor de lo que se imaginaba. Y también había ese ideal donde si a través de internet todos podemos llegar a tener muchísimo conocimiento, porque de hecho podemos bajar un montón de información y tener acceso directo a publicaciones científicas, a un montón de cosas que era inimaginable antes. Claro. Terminaron formándose grupos de terraplanistas, ¿no? O de antivacunas o de cosas totalmente contrarias que antes no existían. Uh-huh. Entonces se formó esa paradoja. Y en parte no es inocente el medio, no es que, bueno, cada uno fue natural. No, el medio está diseñado para que se formen esas cuestiones, ¿no? Claro. El algoritmo de YouTube, si ves un video de conspiraciones, te mete a ver más videos de conspiraciones todo el tiempo y te refuerza eso. O en Facebook lo mismo, hay grupos de un montón de conspiraciones distintas que no tienen ni pies ni cabeza para una persona racional, para una persona por ahí más instruida científicamente. Pero para muchas personas no, les sirve y está hecho para eso. Uh-huh. O sea, y es bastante loco ver históricamente cómo se fue formando, aún con todas esas buenas intenciones, ¿no? Entonces se formó, esta es una mezcla de estos sueños de la nueva izquierda, de un lugar utópico, nuevo, sin el Estado controlando, que terminó ahora como terminó, ¿no? Maxi, lo que me impresiona del transhumanismo tiene que ver con la idea de derrotar a la muerte. Que vos lo dijiste al principio, no es una idea nueva, obviamente, es una idea que de algún modo sobrevuela la historia de la humanidad, porque la verdad es que pensar en esto de combatir a las enfermedades, mejorar las posibilidades de personas que tengan discapacidades, ¿quién puede estar en contra de eso? Realmente eso sí implica un mejoramiento de las posibilidades, pero lo de derrotar a la muerte me parece, no sé por qué me suena excesivo. Obviamente uno, si pudiera evitar la muerte de sus seres queridos o la de uno mismo, lo haría. En principio, si te preguntan, sí, por supuesto, pero después cuando lo pensás un poco más, es un poco delirante pensar la vida sin el horizonte de la muerte. Sí, digamos, filosóficamente es muy fuerte. Lo que digo es que en principio sí, parece ser, querible ese fin de evitar la muerte, porque básicamente no sabemos qué hay después de la muerte. Bueno, hay mucha gente que cree que hay alguna otra cosa, otra gente que no. Yo suelo ser bastante escéptico en general, pero sí, lo que claramente si pudiese llegar a pasar eso, que no creo, o sea, hoy día los medios técnicos están demasiado alejados, pero bueno, es cierto que nadie puede llegar a saber qué se puede llegar a inventar el día de mañana. Es cierto que reconfigura toda nuestra existencia. Eso, ¿no? Es como, sería un cambio totalmente diferente a todo lo que se haya inventado antes. El de la muerte, bueno, pero por eso también está en nuestra propia humanidad, si quieren, en todas las culturas humanas hay siempre algún relato acerca de que la muerte no es el fin, o cómo no tener ese temor a la muerte, incluso evolutivamente tiene sentido. Pero a su vez, digamos, si llega a pasar eso nos puede llegar a reconfigurar y pensar, bueno, ¿qué sentido realmente tiene una vida sin la muerte, ¿no? Si realmente se puede, y más allá de todos los problemas después
ecológicos que tendría... Demográficos aparado. Después de decidir, bueno, quizás podemos derrotar la muerte, pero no todos pueden llegar a vivir para siempre. Entonces, ¿cómo se decide quiénes van a vivir para siempre y quiénes no? ¿Quién tiene que tomar esa decisión? ¿De qué manera? Pero yo creo que, o por lo menos como digo ahí en el capítulo, esas ideas de vamos a derrotar a la muerte o vamos a mejorar de una forma escandalosa, digamos, el ser humano, vamos a lograr una superinteligencia, vamos a lograr todas esas cosas que se ven en las películas superfuturistas. Yo creo que funcionan más como una estrategia de marketing que como una posibilidad real. Uh-huh. Porque si uno ve realmente los desarrollos que se están teniendo, que sí, muchos son muy avanzados, o mismo la inteligencia artificial actual es bastante sorprendente con respecto a lo que había hace ya un par de años, lo cierto es que está muy lejos de lo que están diciendo que se puede llegar a lograr. Y si uno repasa históricamente el discurso, siempre es igual, ¿no? Bueno, mirá, los últimos desarrollos son muy buenos, por lo cual podemos extrapolar y dentro de pocos años, y siempre son pocos años, ¿no? Nunca hay una fecha precisa, siempre son, bueno, dentro de pocos años vamos a lograr esto, pero eso es claramente una estrategia para lograr tener más fondos para investigar esas cuestiones. Ese es, para investigar y, bueno, para también ganar dinero, pues son empresas privadas, o sea, no son empresas públicas, lo que las que desarrollan estas cuestiones, por lo cual que el público esté esperando esto, que en el debate público se instale que podemos eliminar la muerte, yo creo que lleva a que pensemos que estas empresas son superpoderosas y que realmente están logrando esto, cuando en realidad están lejísimos lograr eso. Tanto lograr la muerte como, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, lograr lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Una inteligencia artificial que sea más inteligente que nosotros, o por lo menos igual. Y eso estamos lejísimos. O sea, parece que estamos cerca por los últimos desarrollos, pero de nuevo, estamos mucho más lejos de lo que se suele decir. ¿Cómo te imaginas esa inteligencia artificial general o esa inteligencia artificial con conciencia, que es lo que genera un poco también de prevención? Porque decís, bueno, pará, con conciencia. Sí, ahí hay que definir conciencia, ¿no? Hay que separar un poco y el problema de implicar que llega a tener conciencia es que realmente primero sabemos lo que es la conciencia, o por lo menos sabemos medir cuando algo tiene conciencia y cuando no, lo cual tampoco estamos de acuerdo con eso. O sea, tenés muchísimas teorías al respecto, también teorías tanto científico-filosóficas o una mezcla de ambas cosas, pero realmente nadie tiene la respuesta a decir, bueno, por ejemplo, no sé, una hormiga tiene conciencia, un mosquito tiene conciencia, un murciélago tiene conciencia. Uno tendría a pensar que los bichos que se parecen más a nosotros o evolutivamente están más cercanos a nosotros puede escribirle conciencia, o los que tienen un comportamiento complejo. Lo cierto es que cada cosa que uno diga al respecto tiene que tener una justificación que termina siendo en el fondo, a mi criterio, de nuevo, no todo el mundo opina lo mismo, a mi criterio es bastante arbitraria. Es decir, uno pone, bueno, sí, el pulpo es un animal, está muy lejos evolutivamente de nosotros, pero tiene comportamientos muy complejos, es muy sensible, es muy inteligente, entonces podemos darle conciencia. Pero de nuevo, ¿cuál es la justificación de que ser inteligente, sensible, o por lo menos tiene conducta sensible, requiere conciencia? Es difícil ir más allá y dar una justificación que todo el mundo acepte como realmente es así. Entonces, sí. De nuevo, y esto ya está en el paper por ahí original, el paper que quizás marcó todo el campo de la inteligencia artificial, que es nada más y nada menos del creador de la computación moderna, que es Alan Turing, que él mismo se da cuenta, ¿no? Es su gran genialidad. Escribe en un artículo en Mind en 1950 acerca de si pueden pensar las máquinas, y una de sus objeciones, él ahí establece el famoso test de Turing, que en realidad no lo llama así, obviamente, pues no le pone su propio nombre, sino que él llama juego de imitación, porque la idea es si una computadora puede imitar el comportamiento de un ser humano, y ella anticipa una objeción diciendo, bueno, no, las computadoras no van a poder pensar porque el pensamiento requiere tener conciencia. Y él defiende ahí, él se pone un poco ahí a defender una idea más extremista, conductista, y dice, bueno, no, si la conducta de una máquina es exactamente igual al ser humano, entonces si al ser humano le escribimos conciencia, no tendríamos que tener problema de escribirle conciencia a una máquina.
lo cierto es que sí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la máquina, a diferencia del ser humano, sabemos, o por lo menos las máquinas que pensaba Turing en ese momento, podíamos saber exactamente cómo estaban formadas, cómo hacían sus circuitos, cómo sabían todo, ¿no? Hoy en día, si quieres, ya no sabemos tanto de las últimas máquinas, ¿no? Que están establecidas con redes neuronales artificiales, son más caja negra, pero en el fondo sabemos que esas cajas negras en realidad no son más que circuitos prendiéndose y apagándose, y en el fondo unos y ceros, y en el fondo, si quieres, siempre todo ese comportamiento, incluso las nuevas máquinas, pueden ser traducidas a lo que él establece en ese artículo, que son las máquinas universales de Turing justamente, que pueden hacer cualquier comportamiento que sea computable, ¿no? Entonces, si pueden hacer cualquier comportamiento, también pueden hacer las máquinas de hoy por hoy. Entonces, lo que son no es nada más que transformar unos y ceros en otros unos y ceros. Uh-huh. Entonces, escribirle a eso con ciencia, para muchas personas es mucho más difícil que escribirle a otras personas, que también es otro problema filosófico en realidad. Porque en el fondo, de nuevo, y esto también Turing lo señala, bueno, si no aceptamos eso, caemos en el otro extremo, que es el solipsismo. Solipsismo que indicaría que la conciencia solamente la podemos ser, o puede ser accesible en primera persona. Entonces solamente podemos estar realmente seguros que nosotros mismos, en primera persona, tenemos conciencia, pero vos no te puedo escribir, por lo menos con la misma seguridad, que tenés conciencia como tengo yo, porque no puedo acceder a tu conciencia. Tengo que hacer una inferencia, o tengo que hacer o partir a partir de alguna teoría, o asumir algunas otras cosas más, para decir que las otras personas tienen conciencia, tienen mente, en el sentido de, este es el problema que se llama el problema justamente de las otras mentes. Entonces Turing pone ahí un dilema, algunos dirían que es un falso dilema, entre o la escribimos mente a las computadoras, a las máquinas, o si no, solamente podemos asegurar que en primera persona tenemos acceso a la conciencia, por lo tanto caemos en solipsismo. Yo creo que no, que hay varias. No es un dilema verdadero, pero es interesante que se puede llegar a argumentar al respecto. Y de ahí a la pregunta si vale la pena llamar inteligencia a la inteligencia artificial, hay un paso, ¿no? Bueno, sí, también. El nombre de inteligencia artificial, de nuevo, también, si uno ve históricamente cómo surge, y esto lo dice otro filósofo de la mente muy conocido, que es John Searle, surge también como un nombre de marketing. De hecho, Turing no lo llama inteligencia artificial. Recién en el año 55 se estableció ese término, y surge justamente porque, de nuevo, hay muchas cosas de la ciencia que no se suelen decir tanto. Yo, como soy de filosofía, puedo decirlo, pero también, ¿verdad? Todo el campo académico sabemos, ¿no?, que está dividido en distintas ramas y en distintos grupos de investigación, y siempre los fondos de investigación son finitos. Cuanto más finitos sean, como hoy por hoy, que son extremadamente finitos, hay más lucha por conseguirlo. Entonces, no todo el mundo puede tener financiamiento. Entonces, cuanto más espectacularmente presentes... Ahí aparece el marketing de la ciencia. Claro, el marketing de la ciencia. Cuanto más espectacularmente presentes tus promesas y tus futuros resultados, bueno, más probabilidad de que tengas fondos para investigarlo. Entonces, si vos presentás una estadística aplicada como si fuera inteligencia artificial, entonces no es lo mismo decir, no, esto es estadística, decir, esto es inteligencia artificial. Es un nombre que funcionó muchísimo. Lo mismo decimos, bueno, los teléfonos inteligentes. ¿Por qué son inteligentes los teléfonos? Bueno, pueden hacer cosas que los anteriores teléfonos no hacían, pero eso claramente no es inteligencia, es un nombre que es para vender cosas. Claro. O cuando dicen que son intuitivos, como transfiriendo la capacidad intuitiva del ser humano a una máquina. Sí, digamos, la inteligencia... Se puede llegar por ahí a hablar de inteligencia en una máquina, a diferencia por ahí de las máquinas anteriores, de la máquina de Turing. Las máquinas siempre fueron diseñadas para lograr un objetivo concreto, ¿no? Está el ejemplo, no sé, un lavarropas es una máquina que lava ropa y no hace más que lavar ropa, si quiere. Bueno, ahora puede secar ropa, puede lavarla de distintas maneras, pero no hace muchas más funciones. A diferencia de eso, la máquina universal de Turing se llama universal porque puede hacer toda función que una máquina puede llegar a hacer, ¿no? Es decir, no solamente puede llegar a ser un lavarropas, que puedes programar una máquina para que lave ropas, sino para hacer, bueno, tener justamente todos los programas que hoy en día ejecutamos en las computadoras o en nuestro celular, digamos. La diferencia por qué los celulares inteligentes se llama así, o por qué el iPhone fue el primer celular inteligente, la diferencia que tampoco se suele saber tanto, por qué
el iPhone fue revolucionario, distinto a los celulares anteriores, que también tenían cámara de fotos, tenían cosas buenas. Bueno, el iPhone es el primer celular inteligente porque se le permite instalar programas de afuera, de otra gente que desarrolle programas, bueno, que son las aplicaciones. Los teléfonos anteriores no. Entonces, bueno, a partir de ese celular se pudo llegar a hacer eso, y fíjese que es la misma idea de, bueno, es una máquina que ya no sirve para las cosas que solamente fue diseñada en el momento, sino que sirve, bueno, después se desarrolló, por ejemplo, Uber. Entonces, ¿quién iba a pensar que un celular te iba a permitir llamar un remis en cualquier lugar del mundo en tal momento? Bueno, entonces son cosas nuevas que se van pensando a partir de que una máquina puede hacer cosas que no estaban diseñadas desde el principio para hacer eso. Por eso es, digamos, la metáfora de inteligencia. Ahora, de nuevo, las máquinas hacen eso porque hay gente atrás pensando que hay una inteligencia humana detrás de todo eso. Lo que lograría la inteligencia artificial general es dejar de necesitar del ser humano para hacer esas cosas nuevas. Que, de nuevo, suena lindo en teoría, suena por ahí deseable, y con todos los riesgos que puede llegar a implicar y un montón de cuestiones éticas, pero si uno va a ver realmente el desarrollo técnico, estamos muy lejos de eso. O sea, estamos a una revolución, si se quiere, de eso, y una revolución es imposible calcular cómo y cuándo se puede llegar a dar. Vos hablabas de las máquinas haciendo muchas tareas que hacemos los humanos o que históricamente fuimos haciendo los humanos, y hoy hay gente muy preocupada, muy alertada con lo que llaman la delegación cognitiva. Incluso algunos que hablan de IA, pero no de inteligencia artificial, sino de inteligencia atrofiada, por toda la tercerización que los seres humanos fuimos haciendo en las máquinas y que hoy muestran algunos signos de deterioro cognitivo. ¿Qué percepción o qué mirada tenés de todo eso? Sí, es muy difícil porque es muy reciente, ¿no? Es muy reciente, entonces surgió hace poco un paper, también una investigación, que no sé si ya fue publicado oficialmente porque faltaba la revisión por pares, pero bueno, fue publicado el manuscrito, si se quiere, de esa investigación, donde prendió todas las alarmas y salió en todas las noticias, porque justamente indicaría esto, donde la gente que utiliza a diario eso, sobre todo el desarrollo, ¿no?, en niños y adolescentes, bueno, atrofiaría la capacidad, incluso midiendo cerebralmente. Suelo desconfiar bastante de todo lo que son las neuroimágenes y todo eso, porque hay que checarlo bastante y hay que ser más robusto. Obviamente, un estudio solo no indica nada. Sabemos en ciencia que, muchas veces hace mal periodismo científico divulgando papers, porque dicen, bueno, no, esta universidad de Massachusetts o de Minnesota, etcétera, y divulgan lo que es una investigación de un paper con, 15 personas de neuroimagen, cuando en realidad la ciencia se hace cuando hay distintos grupos de investigación investigando lo mismo y ahora sí replicando los mismos resultados. Con un paper, una golondrina no hace verano y un paper no hace ciencia. Claro. Son distintas cuestiones. Entonces, bueno, ahora surgió el primero. Entonces hay que esperar por ahí más investigaciones, ver que confirmen que realmente esa tendencia se está dando. También es sospechoso porque si uno ve retrospectivamente todas las noticias de que la humanidad es humanidad, siempre la tecnología trajo estos terrores incluidos, ¿no? Cuando surgió el tren, hay una noticia muy graciosa. Cuando surgió el tren, que producía enfermedades y mareos y cosas que el ser humano no estaba habituado a viajar tan rápido, por lo tanto se iba a descompensar o el viento le iba a hacer mal. Bueno, hay muchas noticias y cada vez que surgió una nueva tecnología fue haciendo esto. Entonces, lo cierto es que hay que tener cuidado y hay que ver eso, pero en principio yo siempre, de nuevo, soy escéptico y hay que esperar a eso. Después hay que ver, porque de nuevo, nuestras maestras nos decían, no utilices la calculadora para sumar y restar porque nunca no vas a tener una calculadora de bolsillo toda tu vida. Bueno, sí, tenemos una calculadora de bolsillo, y lo cierto es que sumar y restar, no sé cuán útil es hacerlo de memoria con respecto a hacerlo con una calculadora, porque hacer matemática en serio no es saber sumar y restar de memoria, es hacer otra cosa a nivel más abstracto. Entonces, por ahí quizás la inteligencia artificial, por lo menos como está desarrollada hasta ahora, sirva para hacer esos razonamientos o esas cosas que no requieren tanta abstracción o que no son tan importantes para hacer, y nos deje incluso quizás el espacio y el tiempo para hacer cosas así, por ahí que las máquinas no pueden hacer, que son más abstractas y que requieren más razonamiento. Pero eso, de nuevo, hay que verse, y todavía está todo muy en pañales todo, y cómo incorporar eso a la enseñanza, sobre todo en niños y en adolescentes,
para que, es cierto, el tiempo ese libre no se utilice mirando TikToks, sino para que puedan llegar a pensar y a reflexionar. Lo que estoy viendo así una tendencia bastante negativa es utilizarla, nosotros nos dedicamos a leer mucho y escribir mucho y hacer esas cosas, bueno, en vez de leer un artículo o leer un libro, que me lo cuente la inteligencia artificial. Y ahí sí es bastante, porque bueno, yo que leo, después me fijo a ver si realmente puede llegar a resumirlo y no lo hace de la misma manera porque no, leer un libro es totalmente diferente a leer un resumen, porque siempre un resumen es un resumen desde un punto de vista particular, que uno puede hacer su propio resumen, pero es desde su punto de vista y lo va a hacer totalmente diferente y lo va a captar totalmente distinto a lo que lo haga una inteligencia artificial. Entonces, para mí todavía falta como una educación de cómo poder sacarle el jugo y hacerlo mejor y no reemplazar la lectura por la inteligencia artificial de alguna manera. Maxi, se habla mucho también de que las máquinas van a reemplazar nuestros empleos. Más allá de las cuestiones económicas, prácticas, de todo eso, quiero tu mirada como filósofo en términos de qué significa para los seres humanos el trabajo y qué impacto tiene el hecho de vivir en una sociedad donde ya el trabajo no sea tan relevante, que ya no sea lo que para muchos de nosotros es, que es nuestra identidad. Uno dice Maxi Zeller, filósofo, Claudio Martínez, periodista. Cuando esa tarjeta de identidad no exista, me parece que ahí hay un tema de identidad profunda que se nos va a complicar, que se nos va a mover algo, ¿no? ¿Qué mirás vos de eso? Sí, acá hay varias cosas, ¿no? Por lo menos dos cosas. La primera es, de nuevo, se va a acabar el trabajo, nos va a sacar el trabajo. De nuevo, son siempre titulares alarmistas que sirven mucho para vender títulos o para vender diarios o lo que sea, pero de nuevo, no estamos tan cerca de eso. De nuevo, quizás puede pasar algún día, puede llegar a pasar. Hoy en día estamos bastante lejos porque lo que sucede, como sucede desde mínimamente la Revolución Industrial hasta hoy, es sí el reemplazo de trabajos, ¿no? Los que hacían velas ya no tienen más trabajo. En principio, cuando surgió la máquina de vapor, el telar, ya la gente que cosía a mano ya dejó de hacerlo. Y se quedó gente sin trabajo y hubo varias protestas, etc. Y probablemente siga pasando eso. Siga habiendo trabajos que ya dejen de existir, se reemplacen por mayor tecnología y se creen nuevos trabajos de distinto tipo. Eso no implica que eliminar el trabajo. Quizás, ojalá, sí pase esto de que los trabajos más pesados o los que requieran de cosas más que la gente por ahí no quiere hacer tanto, puedan ser reemplazados por máquinas. Y a partir de eso se abre la discusión política, ¿no? La discusión, bueno, ¿qué hacemos con eso? Simplemente se queda la ganancia de eso, el ahorro del sueldo se lo queda el empleador y ya está. O hay una forma de redistribuir eso y que toda la sociedad se beneficie de ese trabajo hecho por las máquinas. Pero más allá de la discusión política, de nuevo, no creo, aún que pongamos un ideal dentro de, 500 años, que las máquinas puedan hacer cualquier trabajo del ser humano, creo que el ser humano no va a dejar de tener esa identidad de querer hacer algo, ¿no? O sea, ya sea, quizás seamos todos artistas, bueno, puede ser, algo que la máquina no puede llegar a reemplazar o por el estilo, puede ser, o sea, no implica que el hecho de que los trabajos necesarios para que la sociedad se mantenga sean cubiertos por máquinas, no implica que los seres humanos dejemos de hacer algo significativo, sobre todo a nivel de vocacional. Todos artistas, todos filósofos, todos creo que no es que la gente simplemente se va a quedar mirando el techo, ¿no? Sí, siempre va a surgir algo para hacer, aunque no sea necesario, ese es el punto. Y ojalá, digamos, llegue a eso, ¿no? Justamente es como el ideal humano es, desde que nos expulsaron del paraíso, es dejar de trabajar. Maxi, ¿qué te da temor y qué te da esperanza de toda esta era, llamémosla la era de la inteligencia artificial? Temor, si se quiere, es que justamente todo termine, o por lo menos la tendencia de los últimos 40, 50 años, es algo que también menciono en el libro, que la tecnología nos
nos permitió multiplicar la productividad justamente del trabajo enormemente. Sin embargo, no se vio reflejada en los salarios que cobran los trabajadores. O sea, es muy curioso, como si bien es cierto que los salarios son mejores y hay mejores condiciones de trabajo, etcétera, no es la misma proporción con que se ha desarrollado la productividad. Es decir, si uno ve las leyes de hace 100, que tienen más de 100 años, las leyes de 8 horas diarias de trabajo, ¿cómo puede ser que se produzca muchísimo más y se siga exigiendo 8 horas diarias de trabajo? Es decir, hay algo ahí que... Y bueno, si uno ve dónde termina toda esa productividad, el 1% de la población más rica la riqueza crece muchísimo más rápido que el resto del 99% de la población. Ni hablar del 50% más pobre, que es terriblemente mucho más lento como crece esa riqueza que el resto a nivel mundial. Entonces, el temor es bueno, de nuevo, que se concentre cada vez más eso lleva a inestabilidad política, eso lleva a inestabilidad a nivel mundial, a guerras, bueno, que cada vez hay más. Entonces, el temor es ese, ¿no? Y que no haya tanta conciencia sobre eso. Entonces, porque de nuevo, hay esa creencia de la objetividad de la inteligencia artificial, de la objetividad desarrollamos la tecnología y los problemas ya se solucionan solos, cuando no, se tienen que solucionar de la mano. O sea, el desarrollo tecnológico y político tiene que ir en conjunto. No puede ir una cosa por un lado y la otra por el otro. Y creo que por ahí nuestros representantes políticos no suelen tener la formación necesaria para comprender de fondo esos problemas, ¿no? Por ahí están más anclados en problemas más antiguos o en otros temas más, si quiere, más urgentes y no tan a mediano y largo plazo. Pero bueno, lo cierto que hablar desde un país del tercer mundo es una cosa, hablar de un país del centro y no de la periferia es otra cosa. Y eso también es temor, ¿no? Porque es temor de la concentración nos lleva acá. ¿Qué le vas a decir? Hoy en día todos usamos Google, todos usamos Facebook, usamos TikTok, lo que sea. ¿Qué poder tienen los representantes gubernamentales para decirle qué cosa hacer y qué cosa no a Google? O sea, en Occidente nadie le dice que no a Google, ¿no? Solamente el Partido Comunista Chino le pudo decir, bueno, acá son nuestras reglas, no las tuyas. Pero si en el resto del mundo no. ¿Quién tiene el poder ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo democrático ahí? Si nuestros mismos gobernantes no le pueden decir exactamente qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Entonces eso me genera temor. ¿Qué me genera esperanza? Esperanza sí me genera esto de que la tecnología nos permita, es cierto, poder aumentar productividad y que a partir de eso poder discutir las condiciones de trabajo de todas las personas, ¿no? Y poder llegar a si quiere, a algo. Pero bueno, es la eterna discusión o debate desde la revolución industrial hasta acá. Yo creo que es otra vuelta más de la revolución industrial que no por nada, ¿no? El nuevo papa elegido hace pocos meses puso el énfasis en eso. Bueno, veamos ahora cómo lograr que esta tecnología impacte de manera positiva en la mayor cantidad de gente. Que no va de suyo, y ese es el problema, ¿no? No es que, inmediatamente desarrollamos esto y ya va a mejorar para todos. Bueno, por lo menos los últimos 40, 50 años no ha sucedido y creo que es necesario discutirlo, sí. La pregunta para un filósofo que estudia transhumanismo. Si pudieras elegir cuántos años quisieras vivir, ¿qué número dirías? Obviamente es totalmente arbitraria la pregunta, entiendo. Pero yo diría los mismos años que mis amigos. Qué buena respuesta. Gracias, Maxi.